Now, we're going to be teaching on faith this morning, teaching about how to pray. So I want you to go with me to Genesis chapter 11. Vamos entonces en esta mañana a predicar, ¿verdad?, sobre la fe y vamos a llegar al libro de Génesis. Now, in Genesis chapter 11, we find this little story. En Génesis capítulo 11 encontramos la historia. And I'll just kind of, while your eyes go to it, tell you briefly about it. Bueno, cuando la podamos ver, voy a llegar a explicarles algo en ella. It's a reference to or the story of the Tower of Babel. Es una referencia a la historia de la Torre de Babel. The leaders of men got together and decided to build a great tower in a great city. Los líderes del mundo de aquella época se reunieron y dijeron, vamos a construir una gran ciudad y una gran torre. They believed that they could build a building and a tower that would reach into the heavens. Ellos creyeron que podían edificar esta gran construcción y una torre que llegara hasta los cielos. And so they began to work on the tower. Así que empezaron a trabajar en esta torre. It came to God's attention. Y eso llamó la atención de Dios. And God responded to what they were doing. Y Dios respondió a lo que ellos estaban haciendo. And then God responded when he responded in such a way that we see a couple of principles that are extremely important. I just want to reference them. Y Dios respondió de una tal manera que, bueno, hay un par de principios importantes en los que nos vamos a enfocar en esta mañana. They said to themselves, "Come, let us build for ourselves a city with a tower that reaches to the heavens." Ellos se dijeron a sí mismos, construyámonos una torre que llegue hasta los cielos, so that we can make a name for ourselves and not be scattered over the whole face of the earth, or the face of the whole earth. y hagámonos un nombre para nosotros mismos para que cuando seamos esparcidos por la tierra. But the Lord came down to see the city and the tower the men were building. Y el Señor vino a observar lo que los hombres estaban haciendo, la torre que estaban construyendo. Now here's the first principle. Veamos el primer principio. If as one people speaking the same language they have begun to do this, Si la gente habla un mismo idioma y empiezan a hacer esto, then nothing that they imagine to do will be impossible for them. así que nada de lo que se imaginen que pueden hacer va a ser imposible para ellos hacerlo. Okay, principle number one, I just want to reference it very quickly. If they speak together, if they have harmony, unity, if they can agree together and move together in unity on what they're doing. That's the first thing. La primera cosa es si las personas pueden unirse, si pueden pensar en una misma cosa, si pueden tener ese espíritu de unidad, ¿verdad? Nada será imposible para ellos. Ese es el primer principio. Now, we've mentioned that here before, but where I want to take your attention to is a few words down where the scripture says that nothing they imagine, that's the King James, a very appropriate translation. That's the word it used. Nothing they imagine will be impossible for them. Bueno, y quiero enfatizar en esta mañana lo que la palabra de Dios nos dice en la versión en castellano, la Reina Valera, de que nada de lo que ellos piensen o nada de lo que ellos se imaginen va a ser imposible para ellos hacerlo. Say the word imagine. Digan la palabra imaginar. And we're going to focus on this word a little while today because it has much more to do in the prayer life than you probably could ever imagine. Bueno, y quiero hablarles sobre esto porque, bueno, hay mucho más de lo que podemos trabajar, de lo que nosotros en este momento podamos imaginarnos, diciéndolo de esta manera. Now remember, these men imagined the city, they imagined the tower. Estos hombres se imaginaron la ciudad y se imaginaron esa torre. And as they imagined, the imagination did two things. Y en la medida en que se lo imaginaban, esa imaginación en ellos produjo dos cosas. They had the idea of what to do, what they wanted to do. Tenían la idea de lo que querían hacer. And then they began to think of the plans of how to go about doing it. Y luego empezaron a pensar en los planes, en cómo harían aquello que habían imaginado. Now I want you to think about an inventor at this point. Y quiero que piensen ahora como haría un inventor. The kind of mind that might think of something that does not exist. El tipo de pensamiento que estos inventores tienen es imaginarse algo que aún no existe. They begin to imagine what it would be like to have this, whatever it is.
Y ellos empiezan a imaginarse cómo sería aquello, cualquier cosa que sea. And then after they get the idea, they begin to develop in their mind plans or ways to develop what they had conceived. Y luego de que ellos se han imaginado lo que van a hacer, empiezan a hacer planes para cómo desarrollar aquello que han pensado, que se han imaginado. So that before they have done anything with their hands, they have built it in their head. Así que antes de que ellos puedan hacer cualquier cosa con sus manos, lo han construido ya en sus mentes. You understand that? ¿Entendemos esto? Okay. Now, we live in the area of Disney, and Disney gives us a really good illustration of this without going into detail. Vivimos en el área de Disney y Disney tiene un gran ejemplo que vamos a detallar en esta mañana. Disney does not have an engineering department. Disney no tiene un departamento de ingeniería. Disney has an imagineering department. Tiene un departamento de imaginería. They married two ideas: Ellos han unido, han casado dos ideas. to imagine, to conceive something that was not, Imaginar, concebir algo que no existe and then to figure out how to build it. y luego imaginarnos cómo construirlo. And so they coined the term that's used. You may have someone who works in who's a friend or family, and they utilize the language imagineering. Así que algunos de ustedes de pronto han escuchado o tienen algún amigo que trabaja en esta área y han escuchado de pronto la palabra imaginería. Now, this is important, very important to the prayer life, Así que eso es muy importante para nuestra vida de oración. because the imagination, first of all, has the capacity to get an idea of something that did not exist before or that needs to happen. Es importante la imaginación porque nos da una idea de algo que no existe o que queremos que ocurra. And then the imagination has the ability to begin to think, how is that to be? What happens? What needs to happen to create that thing? Y la imaginación nos permite tener claridad de qué debe suceder para que aquello que estamos pensando se convierta en una realidad. One summer, I went to be with my grandparents in Missouri. En un verano yo quería estar con mis nietos en Missouri. I was a little younger than Riley, Yo era más joven que Robbie and I went to spend some time with my grandmother and my grandfather. y quería tener un tiempo con mis abuelos, mi abuelo y mi abuela. Among other things, my grandfather was an inventor. He thought of stuff and invented it. Mi abuelo era un inventor, él inventaba toda clase de cosas. You will probably know one of the things that my grandfather invented. Quizás ustedes hayan conocido una de las cosas que mi abuelo He used to be in the telephone line construction business. Él trabajaba en el negocio de la construcción de líneas telefónicas. And he worked for the Bell Telephone Company as they were just getting started many years ago. Y él trabajaba en una empresa que apenas estaba iniciando hace muchos años en la construcción de teléfonos y líneas telefónicas. And his construction company, would set telephone poles. Y esta empresa para que él trabajaba se dedicaba a construir postes para líneas telefónicas. And he needed a way to measure the distance for where the next poles needed to be so that he could estimate and lay out the job. Y su trabajo principal era tener la medición de las distancias a las que cada uno de estos postes debía estar ubicado. He could have they were dragging a measuring tape from one point to another, but that became difficult to do, and it required more than one person to do it. Y bueno, para que no necesitara más de una persona para hacerlo, su trabajo era principalmente tomar una cinta para hacer las mediciones a las diferentes distancias a las que se iban a ubicar estos tipos de postes. So he got an idea one day. Así que él tuvo una idea un día. He said, if we could create a measuring wheel instead of a tape, Él dijo, deberíamos crear una rueda para medir en lugar de una cinta. then one man could just walk along with the wheel Así que un solo hombre podrá caminar con esta rueda and measure off the distance. y medir las distancias. And so he created that. Así que él creó este invento. And since he was working for the Bell Telephone Company, Así que él estaba trabajando para esta compañía telefónica, which was the policy of most companies at that time, if you worked for them and had an idea, they got the patent.
Y bueno, una de las políticas de estas empresas era de que si tú trabajabas para ellas y tenías una idea, pues esa idea tenía que ser patentada. So that patent is not in my grandfather's name, but my grandfather invented it. Así que bueno, mi abuelo inventó esta rueda. But I remember another day. Y también recuerdo otro día. My grandmother, we was coming on the 4th of July. Mi abuela iba el 4 de julio. Family was going to be coming to visit. Mucha familia iba a visitarla. And they had a farm that needed many things trimmed. Y tenían una granja con muchas cosas en ella. The grass was growing along the fence row, Tenían pasto que crecía around alrededor the de los patios, trees, and along the walls. árboles alrededor de las paredes. And I remember this very clearly. Y recuerdo eso con mucha claridad. We would get on our hands and knees with a little pair of clippers, and we would cut the grass with these little cutting scissors. Y nosotros, yo recuerdo muy bien que yo tomaba en mis manos unas tijeras y empezaba a cortar ese pasto. Well, this was a large farm. Y era una granja muy grande. So we're working for a little while, about 20 or 30 minutes. Y trabajamos pues simplemente por unos 20 o 30 minutos. And my grandfather said, "Follow me. This is going to take all day. We have to come up with another way to do this." Y mi abuelo decía, no, véngase conmigo, vamos a tratar de buscar otra manera de hacer esto, nos va a tomar mucho tiempo. And so he had a large tool shed that we went to. Y él tenía un gran depósito de herramientas al que íbamos. And I watched, and here's what my grandfather did. Y yo miraba lo que mi abuelo hacía. He had an old broom in there, Tenía unas herramientas allí. and he took a saw and he cut the end of the broom off. Bueno, y le quitó la parte aguda de la herramienta. And then he had a little electric sewing machine motor. Y él tenía una sierra eléctrica, un motor de sierra eléctrica. And he took some strapping material and he strapped that, he fixed it to the end of the broom handle. Así que él tomó y unió esta sierra con unas cintas, con algo adhesivo a la otra herramienta que tenía. And then he cut 2 fine pieces of wire Y tomó 4 pedazos de cable and he put them on the thimble that connected to, or the little like pulley that connected to the sewing machine motor. Así que hizo con estos cables, unió e hizo unas conexiones eléctricas a la herramienta. And then he got an extension cord and he plugged it in Así que pudo hacer con esto una extensión que pudo conectar a la electricidad. and he started running the little sewing machine motor on the handle with the little 2 pieces of thin wire along the grass, and it cut the grass. Así que tomó esta sierra eléctrica y la conectó al tomacorriente y luego pudo con esto moverla y cortar el pasto. And years before the weed eater was invented, my grandfather invented it in his tool shed. Así que esta cortadora de pasto artesanal la inventó mi abuelo. Esa fue My, la primera invención my que hizo. uncle said, "You need to patent that thing." Él dijo, tienes que patentar esto, le decía mi tío. And he said, "Nah, anybody that wants one of those can make it." Y él dijo, no, nadie va a querer que esto se haga, nadie va a querer una de estas. Just took me a few minutes. Solo me tomó unos cuantos minutos. And so I'm not rich because my grandfather did not patent Así his que- weed eater. Yo no soy rico hoy en día porque mi abuelo no quiso patentar esta cortapastos. But I remember very clearly, that day is very well imprinted in my mind. Pero yo lo recuerdo con mucha claridad. Ese día aún está grabado en mi mente. He conceived it in his imagination. Él lo concibió en su imaginación, He planned it, lo plantó and then he built it with his hands. y luego lo construyó con sus manos. Okay? I want you to understand something. Quiero que entiendan algo en esta mañana. God gave man his imagination. Dios le ha dado al hombre su imaginación. The imagination comes from God. La imaginación proviene de Dios. Now, the devil uses our imaginations. Y recuerden, el diablo también usa nuestra imaginación. And many times there are many people that will say, "Well, I'm not going to use my imagination because the devil uses imagination." Y algunas veces, muchas veces, personas dicen, yo no voy a usar mi imaginación porque el diablo también usa la imaginación. Let me give you an idea of how the devil uses imagination. Permítanme darles una idea de cómo el diablo utiliza nuestra imaginación. In temptation, En las tentaciones, he gives you, or he seeds a thought into your mind.
Él mira, él observa que hay un pensamiento en tu mente. He wants you to think about that thought. Y él quiere que tú pienses en esto en He particular. wants you to imagine about that thought that he's put in your mind. Y él quiere que tú uses tu imaginación en ese pensamiento que él ha puesto en tu And mente. here's what he wants to have happen. He wants to put the thought in your mind. Él quiere poner el pensamiento en tu mente You begin to think about the thought. y tú piensas a pensar en eso que él te puso en la mente. You begin to desire from your heart what you're thinking about. Y empiezas a desear en tu corazón aquello que has estado pensando, imaginando. Then desire grows. Así que el deseo crece, You imagine it more and more and more tú lo vas imaginando más y más y más, till at some point you decide to act on it, to do it. hasta que a cierto punto tú deseas actuar, tú deseas hacerlo. At that point, that's why the Word of God says that's the point it becomes sin. Y en ese punto es lo que la palabra de Dios dice de que ese pensamiento se convierte en pecado. Because while you have not carried it out with your hands yet, Porque cuando tú aún no lo has tomado, no lo has hecho con tus manos, you've already decided to do it in your heart. ya tú lo has deseado hacerlo en tu corazón. And the whole thing happened in your imagination. Y todo esto ocurre inicialmente en tu imaginación. Right? ¿Correcto? That's how the enemy works. Así es que el enemigo trabaja. Now, that's the enemy's use of imagination. Así es como el enemigo utiliza nuestra imaginación. But did you know that God has a use for imagination that is far more significant than probably you've ever thought? Pero déjame decirte que Dios tiene una manera de utilizar tu imaginación más grande de lo que alguna vez tú te hayas imaginado o hayas pensado. Now, for this, I'm going to ask you to go with me to Mark chapter 11. Quiero pedirte Mark que vayas- chapter 11. Quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 11. Now, we've been referencing this incredible event. It's not a parable. This literally happened to the life of Jesus with his disciples. Hemos estado enfatizando sobre este pasaje, no es una parábola, es un hecho real que ocurrió en la vida de Jesús y la de sus discípulos. And every time we go to this passage, the Holy Spirit shows us something rich out of it. Y cada vez que llegamos a este pasaje, el Espíritu de Dios nos muestra algo rico en ese texto. I believe he's going to do that today. Y creo que Él lo va a hacer también hoy, en este día. Now, let me tell you the story about what happened. Déjame contarte la historia, déjame contar la historia de lo que pasó. Jesus is on his way to the temple. Jesús está llegando al templo, o va dirigiéndose al templo. His disciples are with him. Sus discípulos van con Él. He's hungry. Él tiene hambre. He passes a fig tree. Él pasa por donde está una higuera. It is full of leaves. Está llena de hojas. It should have had figs on it, Debería tener higos en ella, but it did not. pero no los tenía. We learned at an earlier time that a fig tree in its highest and best environment Y hemos aprendido de que en el pasado, cuando una higuera está en sus mejores condiciones ambientales, in the rainforest, for instance, por ejemplo, en la estación lluviosa, the fig tree produces fruit 12 months out of the year, all the time. It has no season. It produces year round. una higuera debería producir, ¿verdad? Todo el tiempo frutos. 12 veces al año debería producir frutos la higuera. Also, the fig tree becomes the largest tree in the rainforest. Y también esta higuera se convierte en el árbol más grande en ese bosque lluvioso. So it's a grand tree that produces a massive amount of fruit. Es un gran árbol que produce mucho fruto. But Jesus walks by this fig tree. Así que Jesús pasó por donde estaba la higuera, He sees the leaves. vio las hojas, He walks up to the tree with a full expectation of picking a fig. caminó hacia la higuera con la expectativa de que podría hallar en ella frutos, But it has no fruit on it. pero no tenía frutos la higuera. And so he curses the tree. Así que él maldijo esa higuera. He says, if you don't have fruit now, may you never bear fruit. Le dijo, así que si no tienes frutos hoy, que no tengas nunca más He frutos. curses the tree. Y maldijo And la higuera. immediately E the tree inmediatamente begins to die.
He cuts the life off of it right then. La higuera empezó a morir. Jesús quitó la vida de esa higuera. Okay? So he cut the life source, and how did he do it? He did it with his words, right? Él le cortó la fuente de vida. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo con sus palabras, ¿correcto? He spoke a word, cut the life source to the tree, and they walked on. Él cortó la fuente de vida de la higuera, lanzó la palabra, maldijo la higuera y luego se fue. Now, a short time later, they make their way back. Un poco tiempo después volvieron a donde estaba la higuera. They're passing the same way. Estaban pasando por el mismo camino. The Apostle Peter remembers the event, Y el apóstol Pedro se acordó de aquel evento. and he exclaims in a very excited voice, Jesus, Y él exclamó con una voz muy emocionada, Jesús, look, the tree you cursed is totally dead. mira, la higuera que maldijiste está completamente muerta, seca. In other words, Jesus cut the life to it with his words, En otras palabras, Jesús cortó la vida de la higuera con sus palabras. and with no life flowing through it, it began to have the results, which was death. Y como no había fuente de vida en ella, el resultado fue de que murió. Se It had secó la higuera. immediately begun to wither. Inmediatamente empezó a secarse la Now, higuera. Jesus responds to this, and I want us to walk through the response a little bit, and then we're going to add these things. Quiero ir un poco hacia las respuestas que Jesús le dio en este momento. Vamos a mirar. Jesus responds after Peter says, Rabbi, look, the fig tree you cursed is withered. He says, have faith in God. Now, that was one of the first things that we saw when we looked at this passage. Después de que Pedro dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado, entonces Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Because what Jesus literally says is have the faith of God. Y quiero que miremos esto porque en el idioma original lo que Jesús quiere transmitir aquí es tengan la fe de Dios. You may remember that I asked you the question, does God have faith in his word? Quiero que recuerden que yo les hice esta pregunta alguna vez a ustedes. ¿Tiene Dios fe en sus propias palabras? Does God believe that when he says something, that what he said will happen? ¿Cree Dios que cuando Él dice algo, esto que Él dice va a ocurrir? Well, we would say, of course he does. You know, if Podríamos decir, claro que sí, Dios tiene fe en sus palabras. I don't think God said, let there be light, and then thought, boy, I sure hope that happens. No creo que Dios diga, hágase la luz y después, ¿será que sí se hará la luz o no? Not the way it happened. When God said, let there be light, he was confident there was going to be light. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Él sabía, Él tenía fe en que la luz iba a hacerse. So when God speaks a thing, he has absolute confidence that what he is speaking will happen. Así que cuando Dios profiere una palabra, Dios cree de que lo que Él está diciendo va a llegar a ser. That's what Jesus is referencing. Have the faith of God. Y eso es lo que Jesús está referenciando en este pasaje. Tengan la fe de Dios. And he goes on to say, I tell you the truth, anyone who says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Y Jesús les dice entonces, por cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Now, when Jesus says this, he gives them an illustration that if they're going to understand it, they are going to have to use their imagination. Y cuando Jesús está diciéndoles esto, le está dando una ilustración a sus discípulos que ellos tienen que aprender a utilizar su And it imaginación. sounds too fantastic to be true. Y suena demasiado fantástico para ser verdad. And so that's one of the reasons that Jesus sets it up by saying, I tell you the truth. And anytime Jesus says, now I'm telling you the truth here, it is because what he's about to say sounds like it's impossible. Y por eso es que Jesús empieza diciendo, de cierto digo, porque parece tan fantástico que al parecer pudiera ser irreal lo que él iba a decir. Por eso él enfatiza diciendo, por tanto les digo la verdad. Now, when Jesus says, if you will say to that mountain, be cast or moved or thrown into the sea,
Así que cuando Jesús les dice, si ustedes le dicen a este monte, quítate, muévete, arrójate al mar, if those disciples were going to get an understanding of that, they had to begin immediately to use their imagination. los discípulos debían entender de que inmediatamente ellos tendrían que utilizar su imaginación. Now, I want us to pause for just a moment in the preaching. I want to give you a chance to do what the disciples had to do that moment. Y quiero pasar un momento para que ustedes tengan también la oportunidad de hacer lo que los discípulos hicieron en ese momento, utilizar su imaginación. I want you to imagine some mountain, some hill, somewhere in your life. Quiero que se imaginen en estos momentos una montaña, una colina, algún lugar en sus vidas. And I want you to imagine that thing moving, being thrown into the sea. Y quiero ahora que se imaginen a esa montaña, esa colina, moviéndose y luego siendo arrojada Now, so hacia you're el mar. not, so you don't get your mind on what somebody else is doing or thinking whatever. I'm just going to ask you to close your eyes for a moment. Yo solamente quiero que cierres por estos momentos tus ojos, que no te desconcentres mirando a alguien más. Cierra por estos momentos tus ojos. And I want you to see that mountain. Y quiero que te imagines y veas en tu mente con tus ojos espirituales esa montaña. I want you to see it breaking loose from the earth. Y quiero que la mires cómo ella se rompe, se mueve desde la tierra. I want you to imagine now that mountain coming loose and being cast into the sea. Y quiero que te la imagines cómo se desprende de la tierra y cómo se mueve y es arrojada hacia el mar. Now, as you're imagining this, the more you allow your imagination to work with this picture, Y mientras más te imagines y mientras más uses tu imaginación para que se mueva en esta ilustración que estás haciendo, the more you understand the significance of what Jesus is trying to teach. cuanto más uses tu imaginación para ver en tu mente esto, más vas a entender lo que Jesús está tratando de enseñar. In other words, there is a direct connection between what you are imagining and the truth you are getting out of what Jesus said. En otras palabras, hay una directa conexión entre lo que te estás imaginando y las verdades que Jesús está transmitiendo, lo que Él quiere hacer. You see that? ¿Pueden verlo? Okay. So let me have your attention again now. Quiero su atención nuevamente ahora. That's one of the reasons I have been trying to teach you for months the value, the importance, the necessity of having a sanctified imagination when you read the Word of God. If you don't read it with imagination, you're not going to get it. Y es por eso que yo he enfatizado y he durado tanto tiempo durante varios meses enseñándoles que debemos tener una mente santificada para que podamos utilizar nuestra imaginación en las cosas de Dios. Now, at this point, I want you to understand the enemy does not want you, the devil does not want you reading the Word of God with a sanctified imagination. El diablo no quiere que ustedes lean la palabra de Dios con una imaginación santificada. And he's going to tell, in fact, he's telling some of you right now, that's dangerous stuff because Middle Eastern thought, they use their imagination and meditation. That just gets really weird stuff. You know, you just need to stay with the Word of God. Y es algo, por ejemplo, algo que el diablo nos trae a la mente y es, por ejemplo, la gente que vive en el medio oeste, la gente que vive en Asia, en el oriente, ellos utilizan su imaginación y son cosas que no debemos utilizar. Permanezcamos en la palabra de Dios. And with these kinds of ideas, the enemy has removed the use of imagination from the church. Y con esta clase de ideas, el enemigo ha quitado el uso de la imaginación para que la iglesia lea la palabra de Dios. Now we will utilize imagination in almost every area of our life with the exception of our relationship with God. Y nosotros utilizamos mucho nuestra imaginación casi que en todas las áreas de nuestra vida, excepto en nuestra relación con Dios. We will ask God to do things and we will attach no imagination or have no imagination associated with it. Podemos pedirle a Dios que haga cosas en nuestras vidas, pero no asociamos ningún tipo de imaginación a eso que le estamos pidiendo al Señor que haga. Now, why is it important to have an imagination attached to it? ¿Y por qué es importante que tengamos la imaginación adherida a esto? Because the imagination, listen to me very carefully, the imagination works in the context of your spirit. Y es porque su imaginación
obra en el contexto del Espíritu. You have physical eyes to see with. Tenemos también unos ojos espirituales con los cuales vemos. There are no cars inside this room. No hay maldiciones en este recinto. But out in the parking lot, there are cars and trucks and at least one motorcycle. Perdón. No hay carros en este recinto, pero yo recuerdo que vi algunos en el parqueadero, carros, motos, todo tipo de vehículos. You can think for a moment, you can see with your imagination, you can see the vehicle that you arrived in. Y ustedes con su imaginación, con su mente, con su pensamiento, pueden observar el vehículo, el carro, la moto en la que ustedes llegaron hasta esta iglesia. That is occurring with your imagination. Y eso ocurre en su imaginación. In fact, some of you can think so well of this right now that you can see in full color exactly where your car is parked and how much it needs a bath. Y ustedes pueden ahora mismo con su mente, ¿verdad?, observar cada una de las partes de su carro, mirar el color y mirar de que de pronto en sus mentes pueden mirar de que ese carro necesite una lavada, por decirlo. You're not seeing any of that with your physical eyes. You're seeing that with your imagination in the context of your spirit eyes. No estamos mirando esto con nuestros ojos físicos. Lo estamos mirando en el contexto de lo espiritual. Lo miramos con nuestros ojos espirituales. Now, your imagination is not the sum total of your spiritual sight. Pero su imaginación no abarca la totalidad de su mundo espiritual, de su vida espiritual. But it is a very important part of it. Pero es una parte muy importante de su vida Because espiritual. it communicates what you are thinking about so that you are on the same page with whoever else receives it. Así que comunica, ¿verdad? Su imaginación comunica lo que ustedes están pensando de manera tal de que ustedes estén en una misma frecuencia entre lo que quieren y lo que van a recibir. I appreciate working with my assistant Robin. She is fantastic. Aprecio mucho el poder trabajar con mi asistente Robin. Ella es fantástica. But one of the challenges that we have, Pero uno de los retos que tenemos, that everybody has, que todo el mundo tiene, is that she or I can say something with some words de que ella puede decir algo con algunas palabras and think we have communicated very clearly what we want or need. y creer de que nos hemos comunicado muy bien sobre lo que decimos o necesitamos. But those words may mean something entirely different to me than to her. Pero esas mismas palabras que de pronto decimos pueden significar una cosa muy distinta para ella. And para so mí. she gets a different picture in her mind than I've got. Así que ella tiene una diferente imagen, un diferente cuadro en su mente del que puedo tener yo. You understand? ¿Me entienden? So when if say, using this illustration with Robin and I, if we were imagining the same thing, Utilicemos nuevamente la ilustración con Robbie. Si estuviéramos imaginando las mismas cosas, there would be much more consistency in what we were picturing in our minds than what we were speaking with our words. habría más consistencia en lo que estamos dibujando con nuestras mentes que lo que hablamos con nuestros labios. If you said to a friend, for instance, let's go have lunch. Si por ejemplo le decimos a un amigo, vamos a almorzar. Now, at this point, lunch can mean anything to them. En este punto, el almuerzo puede ser cualquier cosa para tu amigo. Maybe they're thinking Italian and you're thinking Mexican. De pronto él está pensando en italiano y tú piensas en algo mexicano. Or you're thinking Southern comfort food. I don't know. Y de pronto puede estar pensando en algún tipo de comida, no sé cuál tipo. But if you pull out a photograph or a picture Pero si pudiéramos tener una imagen, una foto, and you say, let's go have some of this for lunch. y dijeras, mira, vamos a comernos esto para el almuerzo. See the difference? ¿Ven la diferencia? Now there's a clear understanding. Ahora hay un entendimiento Oh, más we're going to claro. go have that for lunch. That's what lunch is going to be today. Vamos a comernos eso en el almuerzo.
almuerzo. Eso es lo que tendremos en el almuerzo. Now, how many of you remember the occasion when the blind man came to, he's calling out to Jesus, 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 Son of David, have mercy on me. No sé si cuando ustedes recuerdan aquel hombre que llegó donde Jesús y le dijo, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. And Jesus seems to respond in a very strange way. Y Jesús le respondió a aquel leproso en una manera muy rara. The man is blind, El hombre estaba ciego, perdón. and Jesus asked what? Y Jesús le dijo, recordemos qué. ¿Qué le dijo Jesús? What do you want me to do for you? Dime qué quieres que haga por ti. And we would look at that and think, well, isn't that a no-brainer? The guy's blind. He probably wants his sight, you know? Y dirían, bueno, ¿qué pregunta es esta, verdad? Si este hombre está ciego, pues lo más lógico es que él quisiera recobrar la visión. But Jesus presses him for a definition of exactly what he wants. Pero Jesús le pregunta para que él tuviera más precisión en lo que él quería obtener. I was telling Alex as we were riding over, until you have a clear picture in your mind of what you are asking God for, you will never know when you receive it. Hasta que tengamos una imagen clara de lo que queremos que Dios haga, no tendremos la certeza de lo que vamos a recibir de parte de Dios. For instance, Por ejemplo, if you would say, God, heal me, please heal me, please heal me. si le decimos Dios sáname, Dios sáname, Dios sáname, Okay, what does that look like? ¿cómo se vería esto? What do you need healed? ¿Para qué eres esta sanidad? What is healed to ¿Qué you? es sanidad? ¿Qué significa sanidad para ti? Is it feeling better than you're feeling? ¿Es sentirte mejor de lo que estás Is actualmente? it walking better than you're walking? ¿Caminar de pronto un poco mejor de lo que lo estás Is it haciendo? not having some fever that you what is healing to you? ¿Qué significa la sanidad para ti? And when we pray, we generally use very vague terminology in our prayer life. Y cuando oramos, muchas veces utilizamos terminología demasiado vaga. Now, with that said, let's go back to the situation that Jesus is teaching from, the fig tree. Volvamos entonces ahora a la situación en la que Jesús está predicando sobre la higuera. He continues, and you're going to have to, for the sake of time, trust me with some language work here, okay? Y continuemos entonces en este pasaje. Vamos a mirar lo que Jesús está diciendo y miremos algunos temas del lenguaje, de idioma. Let's go to verse 24. Vamos al versículo 24. Therefore I tell you, Por lo tanto os digo, whatever you, and I'm in the NIV, and the NIV says, ask for in my name. que todo lo que pidieres orando, That is not the best translation of the word Jesus uses. esta no es la mejor traducción de la palabra que Jesús está utilizando. The best word is whatever you can desire. La mejor traducción sería cualquier cosa que ustedes deseen. Say desire. Digan desear. Now, let me ask you a question. I want you to think with me. Quiero hacerles una pregunta y quiero que piensen conmigo. Can you have a desire without having an imagination to conceive what's being desired? ¿Podríamos tener un deseo sin antes habernos imaginado aquello que estamos deseando? I would say that if you can, it would be extremely difficult at best. Y déjenme decirles que si podemos hacerlo va a ser muy, muy, muy difícil. Our desires are almost always attached to something we are imagining. Nuestros deseos, por lo general, están adheridos a algo que estamos imaginando. Now, think back with me about how the enemy uses this. Ahora miremos cómo el enemigo se aprovecha de este tipo de cosas. He seeds the mind with this thought that goes into the imagination, Él ve la mente con este pensamiento que se está imaginando, hoping you will do something with it. esperando que hagas algo con ello. As you begin to think about it, Y en la medida en que piensas en ello, he is in hopes that you will begin to desire
what he's showing you. Él se imagina de que tú vas a desear aquello que él ha sembrado en tu mente. So he's using this principle against you. Así que él está utilizando este principio de la imaginación en contra tuya. You understand that, right? Entendemos esto, ¿verdad? So, what Jesus is saying is this: whatsoever things you desire. Lo que Jesús está diciéndonos es cualquier cosa que ustedes deseen. Where does the desire begin? ¿Dónde comienzan los deseos? The imagination. En la imaginación. So we can literally say, Así que pudiéramos decir de manera literal, whatsoever things you can imagine cualquier cosa que ustedes puedan and imaginarse then desire. se convierten en deseo. Now, remember, what happens in the imagination? Think about the inventing mind. Pensemos, ¿qué ocurre en la imaginación? Pensemos en una mente inventiva, en la mente de un inventor. The first thought that my grandfather has is these are too many weeds to cut with a little hand tool. Las primeras cosas que mi abuelo pensó fue en inventar algo que él pudiera utilizar con sus herramientas manuales. We will be here all summer doing this, Hubiéramos durado todo el verano haciendo el corte de ese pasto and we'll never get finished. y nunca hubiéramos terminado. So he began to imagine something, Así que él empezó a imaginar algo, alguna herramienta, and when he got an idea of it, y cuando tuvo una idea de esa herramienta, he began to develop that idea in his mind él empezó a desarrollar esta idea en su mente till he came up with a plan. hasta que él vino con el plan. El plan surgió. Okay, are you with me? Very important. ¿Me están siguiendo? Now, in other words, these God ideas, these God desires, these things that we want God to do, En otras palabras, estos deseos que llevamos a Dios, lo que deseamos que Dios haga, when we begin to imagine them, cuando empezamos a imaginárnoslos, we begin to realize they are bigger than we are. empezamos a darnos cuenta de que son superiores a nosotros. In other words, En otras palabras, I don't need God if I'm big enough to pull it off myself. no necesito a Dios si quiero hacer las cosas por mí mismo. But if it's a God idea, if it's a big thing, I can't do it by myself. Pero si es algo que depende de Dios, si es algo que es más grande que yo, entonces sí tengo necesidad de llegar al Señor. Now I've got to get God involved. Tengo que involucrar a Dios en esto. You see that? Lo vemos. In other words, I'm desiring, I've got an imagination, I'm thinking about this, but as I'm planning it, I'm going, I can't do that. Así que imagínense, yo estoy imaginándome algo y estoy elaborando un plan, pero me doy cuenta, wow, esto es demasiado grande para mí. Yo no voy a poderlo hacer solo. I don't have the resources for that. That's bigger than I am. No tengo los recursos para esto, es más grande, me supera. And so that brings me to thinking about God. Así que esto me lleva a pensar en Dios. Now let's watch what Jesus says. Ahora miremos lo que Jesús dice. Therefore, I tell you, whatever you desire in prayer, Por lo tanto, os digo que todo lo que deseen en oración, believe that you have received it. crean que lo recibirán. Now, let's think about this. Let's massage it a little bit. Vamos a pensar esto por un momento. If I realize I don't have the ability to produce it myself, Si yo me reconozco de que no tengo la capacidad para hacerlo por mí mismo, how am I going to believe that I've received it unless I have thought about God and seen Him as faithful and involved and coming into partnership with me to make it happen? entonces ¿cómo yo voy a poder hacerlo si yo pienso de que yo no tengo la capacidad, no tengo los recursos para hacerlo y esto me supera? Entonces pienso en Dios de que Él sí tiene la capacidad, sí tiene los recursos, sí tiene los medios y Él puede ayudarme a hacerlo. You got it? In other words, if it's bigger than I am, God's got to come into partnership with me in order to make it happen. Si yo me doy cuenta de que es más grande que yo, entonces Dios va a venir y asociarse conmigo para que esto ocurra. So I've imagined it. Lo he imaginado, I've thought about it. he pensado en ello, I've tried to plan it, he pensado lo he planeado and I hit a roadblock. y ahora estoy I don't totalmente have the ability or the resources. bloqueado porque no tengo las habilidades ni los recursos para hacerlo. That takes me to thinking about God. Y eso me lleva a pensar entonces en Would Dios, this be pleasing to God? para que esto sea agradable a Dios, Does it fit with His Word? para que se adhiera a su Is palabra. this something that God would want to have happen? Y
Dios va a querer de que esto ocurra. If it is, Y si es así, now I begin to see God empiezo a coming ver- into partnership with me, ahora empiezo a ver a Dios como Él se une conmigo en esta labor. and God works with me. Y como Dios obra junto conmigo. And so now what I am imagining, Y ahora lo que yo me estoy imaginando, now it works because I've added God to it. ahora actúa, ahora funciona porque tengo a Dios de mi lado. Before I just started with imagination. Y solo empecé con la imaginación. Now I have added in my belief in God. No, cuando empecé con ello, no había tenido, lo estaba imaginando, pero no había creído en Dios, no tenía a Dios involucrado. God has the resources. God has the power. God has the ability. God's going to do this. God's going to help me. Pero ahora pienso, Dios tiene las capacidades, Dios tiene las habilidades, Dios tiene los recursos, Dios puede ayudarme en esta tarea. And as I begin to think about God, I arrive at a conclusion that God will help me do this, and I can begin to imagine it done. I can see it done. Y una vez yo involucrado a Dios en el proceso, yo puedo imaginármelo, yo puedo creer de que Dios va a ayudarme y Él va a venir a apoyarme porque me supera y podré ver esto como una realidad hecha, como un hecho real. See that? ¿Lo vemos? Okay. So if I can have the desire, and that takes me to believing God will help me, then the next thing Jesus says is this. He says, whatever you desire in prayer, believe you have received it, and it will be done. Así que si yo empiezo con la imaginación y luego creo en que Dios puede ayudarme, entonces Jesús dice lo siguiente: creed entonces que os será hecho. Now this gets really fun. Because the root word Dado que la palabra, que la raíz for receiving it, de la palabra recibir, which some of the translations use here, believe you have received it, and you believe and you will receive it. muchas traducciones dicen creed y lo recibiréis. Okay? So we imagine, Así we que- believe, and we receive. Así que imaginamos, creemos y recibimos. Say, I imagine, Digan, imagino, I believe, creo and I receive. y recibo. Now let's work on that word receive for a few minutes. Y ahora vamos a concentrarnos por unos minutos en la It's a palabra big recibir. word. Es una palabra maravillosa. The grande. root word of receive is connected to, is also used in to conceive in a pregnancy. La raíz en el idioma griego de la palabra recibir está asociada con el verbo concebir, con el verbo que se usa para cuando una mujer queda en embarazo. In other words, when the apostle John's mother, John the Baptist, when she conceived for him to be born, Cuando Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, concibió, quedó en embarazo, it is the same word. es la misma palabra que se usa allí cuando ella Same root concibió, word. a la que usa Jesús aquí para decir recibiremos. La misma palabra en el idioma griego. It includes three things. E incluye tres cosas. I cannot do it by myself. No puedo hacerlo por mí mismo. Someone who comes into agreement with me Alguien tiene que venir y estar de acuerdo conmigo. comes to help me and do what I cannot do. Viene a ayudarme y hace lo que yo no puedo hacer. And when they put their work with my work, Y cuando pone su trabajo con el mío, su obra con la mía, the two are merged together and become one. las dos se unen, se hacen una A conception occurs. y ocurre la concepción. A pregnancy is now in play. Ahora se da la preñez. And now, when the pregnancy is in play, what does that mean? Y ahora, si ocurre la preñez, el embarazo, ¿qué quiere decir esto? It means that in 9 months, somebody's going to have a baby, Quiere decir que en 9 meses alguien va a tener un bebé. right? Es correcto. Now, listen very carefully. This is marvelous stuff. Miremoslo cuidadosamente, es algo maravilloso. Will that pregnant mother, Una madre embarazada, will she have to get up every morning and think, oh, I hope this pregnancy
I hope I'm pregnant today. ¿Puede una mujer decir, oh, yo quiero estar embarazada hoy? Tengo la esperanza de que estaré embarazada hoy. And will she have to next month? I mean, will she have to say, oh, I sure hope I'm still pregnant? Y el siguiente mes, luego de que esté embarazada, podrá seguir diciendo, oh, tengo la esperanza de que aún siga preñada. No, No. no. Here's what happens. Escuchen lo que ocurre. When the conception occurs Cuando ocurre la concepción and the pregnancy is begun, y empieza el estado de preñez, de embarazo, that woman esa mujer then begins a totally different phase in the process. tiene una característica totalmente distinta en el proceso. While the baby is growing, Mientras el bebé va creciendo en su vientre, she's preparing for the birth, ella se está preparando para el nacimiento. right? Correcto. Oh, honey, we got to get the room painted. Mi amor, tenemos que pintar el cuarto. We got to go shop for some furniture. Tenemos que comprar algunos muebles. I gotta get some things situated around the house. Tenemos que ubicar algunas cosas alrededor de la casa. We got to get ready. Why do we have to get ready? Tenemos que alistarnos. ¿Cuándo tenemos que estar listos? Because I'm pregnant. Porque estoy embarazada, dice la mujer. And the husband does not have to say, are you sure you're still pregnant? Y el marido le diría, ¿estás segura de que todavía estás preñada? I mean, really. I mean, you were pregnant a week or two ago, but are you sure you're still pregnant? Estabas embarazada hace 1 o 2 semanas, pero todavía sigues preñada. Nobody asks questions like that. Nadie hace estas preguntas. Why? ¿Por qué? Because it's a pregnancy. Porque es un It's embarazo. done. Está hecho. We know that in 9-month time frame, there's going to be a baby. Y sabemos que en el marco de 9 meses estará naciendo un bebé. And the mother can say rest. Y la mujer se podrá entonces sentar a descansar. She can rest Ya puede descansar in the fact that the baby's coming. en el hecho de que el bebé va a venir. She doesn't have to struggle. No tiene por qué estar luchando. She doesn't have to fight for it. No tiene que pelear por She eso. doesn't have to wage war for it. No tiene que seguir All esperando she ser has to digna do para is ello. rest. Solamente tiene que descansar. And so this word is not taking by force. Así que esta That is palabra, not this word. así que esta palabra no se puede utilizar como si fuera a la fuerza. Now, there is a passage of scripture that teaches that some things are taken by force in the kingdom of God. Hay un texto que nos dice de que algunas cosas tienen que tomarse por la fuerza en el reino de But Dios. listen to me carefully. Not those things that are birthed in the imagination, not those things that are brooded over by the Holy Spirit, not those things where God has been trusted, not those things where God has come to be the helpmate that needed to happen. In other words, he comes like the husband to the wife, joins the two together, and the pregnancy occurs. This conception is now history, and the pregnancy is on its way. There is no warring, no contending. There is only resting in the promise of God and the plan of God that this baby's on the way. Así que miremos, hay algunas cosas que tienen que tomarse por la fuerza, pero no las que ocurren en el ámbito del espíritu. No cuando Dios viene y nos ayuda, no cuando el espíritu viene y nos da las cosas. Es como cuando un esposo viene y se junta con su mujer, los dos se acuestan y se da la concepción. Ya no hay más que esperar de que, oh, ¿será que sí estaremos embarazados o no? No, ya la concepción se dio y ahora lo que hay que esperar es que este bebé nazca. Hay que descansar. Now, it honors God when we imagine things that are so big that we can't do them ourselves. Es una honra para Dios cuando nosotros nos imaginamos cosas que nos superan y en las cuales necesitamos que Él actúe. And we arrive in the process of imagination Y llegamos al proceso de la imaginación, to the place where we believe in Him. al momento en el que empezamos a creer And en we Él. say, God, Y decimos, Dios, if this is going to happen, esto va a ocurrir. it's going to happen because you helped make it happen. Va a ocurrir porque tú vas a ser Dios que ocurra. This root word is used in one who comes alongside to help. Esta raíz de la palabra se utiliza cuando alguien viene para ayudarnos, para brindarnos su ayuda. Pastor Alex stayed a few extra days so that he could help me. El pastor Alex decidió quedarse algunos días de manera en que él pudiera ayudarme. It's part of this word receiving. Es parte de esta palabra recibir. So God comes to help,
Así que Dios viene a ayudar. He comes to make the conception complete, Él viene a que se complete el proceso de to set the concepción pregnancy into play, para que empiece la preñez, so that we can get ready for the sure promised delivery para que podamos estar seguros de que se vendrá, de que recibiremos Oh. esa promesa while we rest in the promises of God. y descansemos hasta que la promesa sea completada. When I imagine, Cuando yo imagino, I'm imagining in my spirit, lo hago en mi espíritu and that is clearly communicated to God. y es una comunicación clara. And hacia God Dios. communicates with me the same kind of way. Y Dios se comunica conmigo de la misma We manera. communicate through the Spirit Nos comunicamos por el and espíritu through the imagination, a través de la the imaginación. sanctified imagination. Una imaginación santificada. And as He does, Y mientras esto ocurre, then I have to move that thing along. tengo que moverme It may be as fantastic as seeing a mountain cast into the sea, y pareciera tan fantástico como ver una montaña lanzarse hacia el mar. but if I can imagine it, Pero si no puedo imaginármelo, the principle is the same whether it's Genesis chapter 11 or whether it's Matthew or whether it's Mark or any place else in the scripture. el principio es el mismo que vemos en Génesis o el que vemos en Mateo o en Marcos o en cualquiera de estos textos. If you can imagine in the Spirit Si lo imaginan en su espíritu and understand the role of God, y entendemos el papel que cumple Dios, it will happen. ocurrirá. Now, when I saw this, when the Holy Spirit began to uncover this for me, I was like, oh my goodness, this just explains so much. Cuando vi por primera vez esto, cuando el Espíritu me lo mostró, dijo, oh Dios mío, esto es algo demasiado grande para explicar. One of the main things that it explains is this. Una de las cosas principales que hay que explicar es esta. Again, we pray in very vague language. Nosotros oramos en lenguas. Let me give you a hard but true illustration. Déjenme darle una ilustración. People will die today begging God to heal them. Personas hoy están muriendo, ¿verdad? Rogándole a Dios que les sane. But they will never imagine what that healing would actually look like. Pero nunca imaginaron en sus mentes cómo se verían ellos sanos, cómo sería esta sanidad en sus vidas. There are three words here: Hay tres palabras aquí involucradas. desire, Deseo, belief, creer, receive. recibir. Desire is based on imagination. El deseo se fundamenta My en la imagination is a imaginación. clear picture of what I want God to do. Mi imaginación debe tener una imagen clara. I see it happening. Lo veo I ocurrir. see God doing it. Veo a Dios haciéndolo. Without that happening in my imagination, Si esto no ocurre en mi imaginación, in all due respect, it ain't going to happen con todo el respeto, esto no va a ocurrir. based on just this passage. It's just not going to happen. Fundamentándonos en estos pasajes. I can beg God, God, please heal me. God, do this. God, do that. Puedo rogarle a Dios, Dios, sáname, haz esto, haz aquello. And I'm cutting out one of the main places, one of the three main things that has to happen. I'm just saying, I don't, just God do it. Si yo digo esta expresión, lo que estoy haciendo es como queriendo apartarme y decir, no, Dios, hazlo tú, no involucrarme. But it's not happening Pero no va a ocurrir because I didn't begin where Jesus said. porque no hice lo que Jesús me está diciendo. Here's the deal. I didn't write this stuff. You didn't write this stuff. You and I do not have the freedom to edit the way that the procedure says to do it in Scripture. Debemos tener algo claro. Nosotros no tenemos la capacidad para poder editar o filtrar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es el procedimiento que la palabra describe para hacerlo? And it's a hard truth, but it's a truth nonetheless. If I don't
if I don't learn what the scripture says, understand it, and do it that way, I'm not going to get it. Si yo no entiendo lo que la palabra me está diciendo y si no lo hago conforme a la manera de la palabra, no va a ocurrir. I went to bed one night this week saying, Dear God, I'm sorry. What does healing from a heart attack even look like? And how do you imagine that? Yo no había imaginado cómo se sentiría una sanidad de un ataque cardíaco y me senté esta mañana en mi cama y lo pensaba, Dios mío. And for the first time in a year, I began to wrestle with the idea of, God, help me to imagine what healing looks like, because I can't believe you for it until I can see it in my spirit. Y por primera vez en mi vida empecé a decirle, Señor, permíteme I can imaginarme. ask you for it over and over and over, but I can't believe you for it until I can see it in my spirit. Y le dije, Dios, permíteme verlo, permíteme imaginar cómo se ve un corazón totalmente sano, porque yo sé de que no lo voy a recibir hasta que yo no lo imagine, no lo conciba en mi mente. Are you with me? ¿Estás conmigo? You getting a hold of this? This is so crucial. Esto es supremamente crucial, importante. This is like the set of architectural plans. Esto es como los planes arquitectónicos de un edificio. This is the architect's rendering of what's going to be built. Es como la planeación previa del arquitecto de aquello que va a ser construido. I'm looking forward to the day that we have a church home, a building that's our own. Won't that be fantastic? Hallelujah. Quiero imaginarme que ustedes tendrían una iglesia en casa, ¿no? Sería esto fantástico. So let's imagine a little conversation. Imaginemos las conversaciones. Hey, Pastor, have you thought about that church? Pastor, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la Oh, iglesia? it's going to be so good to have a church. What does it look like? I don't know. ¿Cómo se vería? No lo sé. Where's it located? ¿Dónde está ubicada? I'm not sure. No estoy seguro. How big is it? ¿Cuán grande es? I don't know. Realmente no lo sé. What's it got in it? ¿Qué tiene? I don't have any idea. I guess a few chairs. No tengo ni la más remota idea. Tengo algunas sillas nada más. Got to be some bathrooms in there somewhere. Quizás hay algunos baños en ella. Place to have some coffee. De pronto tengamos café. What kind of church are we going to end up with if no one gets a clear picture in their mind of what this thing needs to be like? ¿Qué clase de iglesia tendremos si alguien antes no lo concibe, lo imagina en su mente? Now, the fact is, I can answer those questions. I can talk to you about the chairs, the number of chairs. I can talk to you about a lot of stuff. But I got some very clear ideas about this because I see this church. I walk through this church. I pray in this church. I walk through its halls. I live in its corridors. You say, where do you do that? I do it right here is where I do it. Yo sí puedo decirles a ustedes cómo será la iglesia porque yo he caminado por ella, he caminado por sus corredores, he visto sus paredes, he visto sus sillas y todo ocurrió ¿dónde? En mi imaginación. And because it is birthed here, Y dado que nació aquí, one of these days it's going to go through all three steps. alguno de estos días va a pasar por estos 3 pasos. And you're going to be in there with me. Y ustedes estarán allí conmigo. Amen? Amen. See? But there has to be a clear picture. Pero debemos tener la imagen totalmente And clara. folks, as lovingly as I know how to be, you got to get that for you. Debemos también tener esto claro para nosotros. You got to get it for you. Debemos tenerlo claro para nosotros. This prayer life, an Nuestra vida de effective oración. prayer life, effective spiritual warfare, this whole thing in the spirit realm is so much a part of the imagination. You have no idea. Toda nuestra vida de oración, todo lo que ocurre en el mundo espiritual está muy relacionado con esto que les estoy hablando de nuestra imaginación. So here's what I'm asking you to do. Permítanme hacerles Let's una begin with a prayer that says, God, sanctify my imagination
for the purposes of the kingdom. Orémosle al Señor para que santifique nuestra imaginación para los propósitos del reino. It's true, the devil can use your brain. Es claro que el diablo también quiere usar tu mente. Puede He's usarla. busy trying to tempt you with all kinds of ideas. Trata de tentarte con todo tipo de ideas. But God gave you that imagination. Pero Dios te dio tu imaginación. And God wants to use it for the building of the kingdom. Y Dios quiere que la utilices He para wants el to build your crecimiento. life with it. He wants to bless you. Él quiere construir tu vida, Él quiere bendecir. But if you cannot see it, Pero si no puedes verlo, you can't live in it, walk in it, enjoy it, no puedes possess it, vivirlo, caminar en ello, disfrutarlo, can't happen. no va a ocurrir. But to the degree that you can see it, Pero en la medida en que tú lo concibas, then it can become reality. va a convertirse en realidad. Amen. Amén. Amen. Amén. Well, glory, hallelujah. Gloria, aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Gracias, Jesus. Jesús. Thank you, Gracias, Jesús. Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Gloria al Señor. Holy Spirit, we thank you for the word of God. Te agradecemos, Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Thank you for the way you cause the word to come alive. Gracias por la manera en que tú haces de que la palabra se convierte en vida. Help us, everyone, to realize you have given us the imagination. Ayúdanos a que todos comprendamos de que tú nos has dado la imaginación Now may we pursue its sanctification para que persigamos la santificación, so that it's used appropriately for the things of God. para que la utilicemos de manera propia para las cosas de Dios And then help us to imagine big. y que nos ayudes a imaginar cosas grandes, Help us to imagine big for you. que imaginemos cosas grandes para ti, Señor. Help us to see things that we arrive at and say, this is impossible unless God becomes my helper. Ayúdanos a pensar en cosas grandes que vamos a decir, esto es imposible si Dios no me ayuda. And then move our faith to the point that says, I know the Lord my God. I know He will be my helper. Y que lleguemos al punto en que nuestra fe diga, yo sé de que Dios está allí, Dios va a ser mi ayudador. I know He will come along by my side. Sé que Él va a venir a mi lado. I believe He planted this vision inside me. Yo sé que tú plantaste esta visión I en believe mí. this is a desire He gave me. Yo sé que ese es el deseo que tú me has dado. I believe the things that I'm imagining were birthed in the heart of God, Yo sé que las cosas que me estoy imaginando han nacido en el corazón de Dios. given for me and for this place that I live and these people that I am involved with. Dadas para mí, las personas y el lugar donde yo vivo, y las personas con las que trabajo, con las que me rodeo. For the sake of their souls and for eternity. Para que sus almas, por el nombre de sus almas, para que sean salvadas y obtengan la eternidad. Heavenly Father, you, according to your word, Jesus said, Padre, de acuerdo con tu palabra, Jesús nos dijo, you will come. ven, hágase tu voluntad. You will make the conception happen. Tú harás que la concepción ocurra. You will cause the pregnancy to begin. Tú harás que empiece la preñez. We can rest in the fact that what we have believed will occur. Yo puedo descansar en el hecho de que lo que hemos We concebido tú can harás que begin to ocurra. prepare ourselves for it. Y debemos prepararnos para que ello ocurra cuando llegue. Because Jesus, you said, Porque tú dijiste, Jesús, whatever things you desire, que cualquier cosa que deseemos, whatever things you believe cualquier cosa que are creamos, already done, ya ha sido hecho. my Heavenly Father Padre Celestial, will do them and you will receive them. en tu persona lo recibiremos, en tu voluntad. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Help us to see things in our spirit eyes we've never seen before. Ayúdanos a ver cosas en nuestro espíritu que nunca antes hemos visto. Help us to begin to imagine things we've never imagined before. Ayúdanos a imaginar cosas que nunca antes habíamos imaginado. Give us eyes to see, Danos ojos para ears to ver, hear, oídos para escuchar, so that we can be about our Father's business. para que podamos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. So our Heavenly Father can show us things to do, Ahora, Padre, muéstranos cosas and we'll do them. y las haremos. He can tell us things to say, and we'll say them. Dinos cosas para decir y las diremos. And He will come along our side, and He will make them happen. Y tú vendrás a nuestro lado y harás que todo ocurra. Hallelujah. Gloria a ti, Señor. Hallelujah. Gloria a tu Hallelujah. nombre. Gloria.
Now let me give you one simple example about how this works. Déjenme darle un último ejemplo de cómo esto ocurre. Let's say you're walking down the road, you're in Walmart, I don't know, maybe you're getting gas somewhere in the grocery store, maybe buying groceries. Están ustedes caminando, van por Walmart, van a algún centro comercial, una estación de gasolina, ¿no? And you see somebody that looks like they're sick or looks like they're going through a hard time. Y ven una persona que está enferma, que va casi a sufrir un ataque And cardíaco. suddenly this thought comes to your mind. Y viene este pensamiento a sus mentes. I should minister to that person. I should pray for them. Yo debería ministrar a esta persona, debería orar por ella. Looks like they need the help of God. Parece que necesita la ayuda de Dios. And so you see that in your mind's eye. Así que ustedes ven esto con sus ojos espirituales. Now, you can just run over there and start praying. Así que van hacia donde él está y empiezan a orar. But with this truth, here's what you do. Pero con esta verdad, esto es lo que ocurre. First thing you begin to do is you begin to see the answer. Lo primero que ustedes empiezan a ver es la respuesta. What does it look like when God has responded? ¿Cómo se verá esta persona cuando Dios responda? What does it look like when the power of God has been released? ¿Cómo se verá esta persona cuando se libere el poder de Dios? What does it look like then? You begin to see that. ¿Cómo se verá entonces? Tienen que verlo en And sus then after you mentes. begin to get a picture of it, Luego tienen que hacerse una imagen de esto en sus mentes. then you go to that person. Y llegan a esa persona. Say, looks like such and such. Mind if I pray for you? I believe in prayer. Se acercan a esa persona, ustedes lo ven sentado en su encuentro y dicen, quiero orar por ti. And you've already seen in your mind, you've already seen God work. Y ustedes lo han visto en su mente, han visto a Dios obrando. And you begin to pray. Y empiezan a orar. And your prayer is releasing what you have already seen and believed. Y su oración empieza a liberar, a soltar aquello que ya ustedes han visto, que han concebido en sus mentes. And the power of God is released. Y el poder de Dios se libera. And they look at you and say, how did you do that? Y luego la gente dirá, How did you know that? ¿cómo sabías esto? Oh, it's not me. Jesus loved you. He was No showing fui you yo, that. fue Jesús quien lo hizo. See the difference? Vemos la diferencia. When you're praying for whatever needs you've got, Cuando oramos por cualquier necesidad que tengamos, before you start begging God, antes de que empecemos a rogarle a Dios, close your eyes and say, God, cierren sus ojos y díganle, Dios, by your Spirit, por tu espíritu, show me what this needs to look like. muéstrame lo que quieres que yo obtenga. Help me get a right picture of it. Permíteme tener una imagen correcta de ello. And then when I begin to get a right picture of it, Y cuando tengas la imagen correcta de now ello, I've got something to begin to come into agreement with God about. luego tenemos que empezar a unirnos, ¿verdad? En acuerdo con Dios. Furthermore, Además, Matthew 18:18 to 19, Mateo capítulo if 18, two 18, or more 19, agree as touching anything in my name, dice que si dos o más están de acuerdo en mi nombre, Jesus says, I'll send my Father to do it. yo le diré a mi Padre que haga aquello que están pidiendo. We don't just agree with words. Debemos acordar con nuestras palabras, Take it to a greater level. llevarlo a un nivel mayor, Take it to the picture. llevarlo a esa Take it to imagen, the imagination. llevarlo a la So let me paint a imaginación, picture for you. hacernos una imagen. En Let me nuestra paint a mente. picture for you. So I know you said you wanted to go have lunch. Let me understand what lunch looks like. Yo sé que ahora quieren ir a almorzar. ¿Cómo se verá ese almuerzo? What does that mean we're having today? ¿Qué We va a having ocurrir? beans and cornbread? We having a hot dog? Vamos a comernos un hot You dog. gonna grill steaks for us? Se van a You got a comer pot roast in the oven? We stopping by someplace and buying pizza? Vamos a algún lugar a comprar pizza, comernos una carne o algo. You gonna open some little old bag and give me some kind of bar you stopped by and bought yesterday and call that lunch? I mean, what's your idea of lunch? ¿Cuál es su idea de almuerzo? ¿Qué es lo que ustedes van a comer? Ya ustedes deben tener una imagen de lo que van a comer, sea un hot dog, sea una carne, sea una bolsa que hayan abierto, alguna cosa. Because God says when we can get on the same page with what we can imagine, nothing's impossible. Porque Dios nos dice Why is que nothing impossible? Connected with what Jesus teaches us about the fig tree. Nothing you can imagine will be impossible. Nothing. recordemos lo que Jesús nos dice de que nada de los que nos imaginemos conectado con el texto de la higuera, nada de lo que va a ser Well, posible. hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah, hallelujah. Let's stand and give the Lord a hand.